Hola monstruos. Hola monstruos. Soy Israel. Yo Mariela. Soy Alexandra. Bienvenidos al podcast ¿Me lees un cuento? de la editorial Hola monstruo. Como enamorados de la literatura infantil y juvenil, os vamos a recomendar en cada episodio álbumes ilustrados, libros Y también películas que nos hayan gustado. Todo ello con unos divertidos audios para que paséis un buen rato en familia. Oye Alexandra, ¿comenzamos? ¡Sí! ¡Comencemos! Hola amigos, soy Israel, aquí comunicando de nuevo en el podcast ¿Me lees un cuento? Tengo una historia que comienza así. Había una vez 3 feroces bandidos, que siempre llevaban anchas capas negras y altos sombreros negros. El primero tenía un trabuco, el segundo un fuelle lleno de pimienta, el tercero una enorme hacha roja, y cuando oscurecía se ponían al acecho junto al camino. No, tranquilos, yo no voy a seguir contando la historia. Yo voy a hablaros de The Dray Rover. Es el título original de Los 3 bandidos, un libro publicado por primera vez en Zúrich, Suiza, en 1961, por Diogenes Verlag. Como quizá ya sepáis, ha sido escrito e ilustrado por Tommy Ungerer y publicado y reeditado en España por la editorial Calandraca. Os recomendamos que lo leáis para lectores desde los 5 años. Os voy a contar un poquito de la biografía de Tommy. Tommy nació en Estrasburgo en 1931 y sus primeros dibujos reflejaban un ambiente bélico y rechazaban la guerra. Hasta que en 1956 emigró a Nueva York y allí pudo escribir y dibujar muchos libros infantiles que tuvieron mucho éxito. Escribió en medios y publicó en New Yorker, Esquire, Life Show o Fortune. En los años 60 tuvo ya la cumbre de su éxito y ya siguió creando un montón de libros. Algunos ya lo conoceréis como Ningún beso para mamá, que está publicado en algunos de los primeros episodios de nuestro podcast. Podéis volver a escucharlo. Hasta que a finales de los años 70 se trasladó a Irlanda con su familia en una granja y siguió creando libros. Su producción de libros abarca hasta 40 años. Tiene miles de trabajos de diferentes estilos, para literatura infantil y también para adulta. Tiene más de 140 libros y ha tenido premios como la Medalla de Oro a la Sociedad de Ilustradores y el premio Hans Christian Andersen en 1998. Hasta en 2007 que le hicieron el Museo Tommy Ungerer en Estrasburgo. Increíble, ¿no, chicos? Así que, bueno, os dejo ya con el libro narrado por Mariela y Alexandra y de nuevo agradecer a todo el mundo que es Patreon del podcast y nos ayuda, y sobre todo a los que compran los libros, que también nos llegan mensajes muy positivos. Espero que estéis disfrutando de nuestros libros de la editorial y os dejo con la narración del libro Los 3 bandidos de Tommy Ungerer. Hasta pronto. Adiós. Bienvenidos amiguitas y amiguitos, papás y mamás, a un episodio más de nuestro podcast amigo ¿Me lees un cuento? De la editorial Hola Monstruo. Y como siempre, tengo conmigo aquí a Alexandra. Hola, ¿qué tal? Muy bien, Alex, aquí con muchas ganas de grabar un nuevo episodio para nuestros amigos, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues estamos súper contentos de que hoy traemos un libro muy bonito, ¿vale? Que tenemos ganas de leerlo. Y la verdad que nos vamos a divertir muchísimo narrándolo, ¿verdad, Alexandra? Sí. ¿Sí? Además, este cuento se llama Los 3 bandidos, del autor Tommy Ungerer. De Tommy Ungerer, que seguramente lo conocen muchos ya, ¿no? Lo conocéis muchísimos. Y bueno, Alexandra, ¿qué nos cuentas? A ver. Pues hoy quiero enviar unos saludos muy especiales para nuestros amigos Fernando y Diego, y también para sus padres Juan José y Mora, que nos escuchan desde Sydney, Australia. Juan José
es de Zaragoza y reside en Sydney desde hace muchos años. Y bueno, como siempre decimos, muchas gracias por escuchar siempre el podcast, ¿no, Alexandra? Sí. Y los que estáis apuntados como Patreon, muchísimas gracias, de verdad, nos echáis una mano para que esto continúe funcionando. Ya sabéis que si queréis colaborar con nosotros con el Patreon, pues tenéis los enlaces del Patreon en las notas del episodio, ¿vale? Los enlaces al Patreon lo podéis encontrar en la página web de www.holamonstruo.com, ¿vale? En la pestaña podcast, ahí los encontraréis. Y bueno, pues también lo podéis ver en las notas del episodio de la aplicación de podcast donde nos escuchéis. Y bueno, Alessandra, ¿qué te parece si empezamos a narrar Los 3 bandidos de Tommy Ungerer? Sí, vamos a comenzar. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Los 3 bandidos. Había una vez 3 feroces bandidos que siempre llevaban anchas capas negras y altos sombreros negros. Aquí se ven 3 bandidos con sombreros color negro y las cintas parecen color verde. Claro, y te das cuenta que en los 3 los ojos van cambiando según posición, ¿no? Sí. Se le ven al primero los 2 ojos, al segundo se le ve solo un ojo y el otro se le tapa con el pelo, será con el sombrero, y al tercero, Ningún ojo, solamente la nariz y la boca. ¿verdad? Está todo tapado. El primero tenía un trabuco, el segundo un fuelle lleno de pimienta, el tercero una enorme hacha roja. Cuando oscurecía, se ponían al acecho junto al camino. Eran unos tipos terribles. Cuando ellos aparecían, algunos se desmayaban de miedo. Los perros metían el rabo entre las piernas y hasta los más valientes huían. Madre mía, que están corriendo. Ahí se veían los 3 con el hacha y todos corriendo. Cuando pasaban los carruajes, echaban pimienta en los hocicos de los caballos. Y los cocheros tenían que parar. Después destrozaban las ruedas a hachazos. Además que le metía fuerte, ¿eh? A las ruedas de los carruajes, ¿no? Sí, Después de echarle pimienta a los caballos, ¡zas! El hacha. y con el trabuco amenazaban a los viajeros y los desvalijaban. ¡Manos arriba! Esto es un atraco. Y el carruaje roto. Ujú. Los bandidos tenían su escondite en una guarida, en lo alto de la montaña. Hasta ahí transportaban su botín. Tenían cofres y arcas llenas de oro, perlas, anillos, relojes y piedras preciosas. Pues al final robando conseguían muchas cosas. ¡Buah! Estaba súper lleno de cosas. Una vez, en una noche muy oscura, los 3 bandidos asaltaron un carruaje en el que solo había un pasajero. Era una niña huérfana que se llamaba Úrsula. Estaba triste porque viajaba a casa de una tía gruñona para quedarse a vivir con ella.
y aquello no le gustaba nada. Por eso, cuando aparecieron los 3 bandidos, se puso muy contenta. Mira, ahí está ella con una muñeca y está señalando a uno de los 3 bandidos. No les tiene miedo, ¿no? No. Les ha caído en gracia. Como los bandidos no encontraron nada más en el carruaje, envolvieron a Úrsula en una manta y la llevaron hasta su escondite. Que está dormida, Alexandra. No la despiertes, ¿vale? El bandido anda en puntillas. Para no despertarla, ¿sabes? Allí le prepararon una cama blanda y la acostaron para que durmiese. Y además se le ve que está súper plácida durmiendo, ¿no? Sí, muy feliz con su cama. Está súper cómoda. A la mañana siguiente, cuando despertó, Úrsula vio los cofres y las arcas llenas de tesoros. ¿Qué vais a hacer con todo esto? Le preguntó a los bandidos. Los 3 se miraron sorprendidos. Nunca se les había ocurrido pensar qué harían con tanta riqueza. Y como Úrsula, la niña huérfana, le gustaba tanto, los bandidos marcharon en busca de otros niños infelices y abandonados para cuidarlos. Aquí se ven varios carruajes con burros en un carruaje cada, varios niños montados. Y compraron un castillo enorme para que todos aquellos niños tuviesen un hogar. Tenían un corazón súper bondadoso. Al principio robaban a la gente, pero después ya... Ayudaban a los niños necesitados, ¿no? Todos los niños llevaban las mismas capas y los mismos sombreros que los 3 bandidos, pero de color rojo. Parecían duendecillos. O ¿no? También una escuela con los mismos trajes. ¿Verdad? Pero con esos gorros ahí y con capas, parecen los duendecillos de Papá Noel. La historia de los bandidos que recogían niños huérfanos corrió de boca en boca. Todos los días encontraban algún niño abandonado delante de la puerta. Los niños se quedaban allí hasta que tenían edad para tener su propia vivienda. Después construían sus casas muy cerca del castillo. Aquel lugar llegó a ser una pequeña ciudad en la que todos llevaban sombreros rojos y capas rojas. Y, en agradecimiento, construyeron una muralla con 3 torres impresionantes. Una para cada bandido. ¿Qué te parece, Ahí Alex? se ven 3 torres que parece que tienen los gorros de los 3 bandidos. Claro, una para cada bandido. Y, como siempre decimos, aquí acaba la historia. Alexandra, ¿y cómo termina la historia tú? Y colorín colorado, este cuento de los 3 bandidos se ha acabado. Muy bien. Como podéis ver, los 3 bandidos al principio de la historia eran perversos.
Pero nos hemos dado cuenta que al final de la historia cada uno tiene bondad en el corazón. Utilizaron todo el oro que tenían, ¿no, Alex? Aquella montaña de oro, madre mía. Y que se habían robado para ayudar a los más débiles y necesitados. Lo que hemos visto, ¿no? Sí. Que empezaron a recoger todo ese montón de niños, ¿no? Y les pusieron una casa grande para cada uno, ¿no? Esto no quiere decir que hay que robar para ayudar a otros, ni mucho menos, ¿vale? Esto no quiere decir eso, ¿vale? Simplemente nos enseña que las apariencias se engañan, que en el fondo cada persona tenemos algo bueno para los demás. Aunque parecían ser muy malos 3 bandidos malos que roban mucha gente, porque eso no está bien, ¿vale? En el fondo tenían su corazón que ayudaban a los más necesitados, ¿vale? Por eso es muy importante, papás y mamás, que al final de cada historia hagamos un pequeño hincapié de lo que hemos aprendido del cuento para que los demás pequeños reflexionen y comprendan todo lo bueno que se puede aprender de los libros, tanto niños como adultos. Tú aprendes mucho con los libros cuando los lees, ¿no? Siempre tienen algo que aportarnos, muchas cosas importantes que enseñarnos, ¿verdad? Sí. Y sobre todo, Alexandra, cualquier tipo de lectura que nos enriquezca en conocimiento y en valores. No importa la edad a quienes vayan dirigidos. Los adultos y los padres y los hijos disfrutan juntos de la misma manera. Los 3 bandidos es un clásico contemporáneo, así que si no lo habéis leído aún, os recomiendo que lo metáis en vuestro listado de literatura infantil, que sé que sabemos que os va a gustar mucho, como todos los cuentos que os recomendamos en el podcast, ¿no, Alex? Y bueno, pues al final pues ya hemos terminado por hoy, ¿no, Alexandra? ¿Qué te parece si nos despedimos ya? Espero que hayáis disfrutado con este libro y que disfrutéis con nuestro podcast. Eso es. Y bueno, solamente recordar, ¿vale? Que si alguno de vosotros queréis algún libro de la editorial Hola Monstruo, ¿vale? Recordar que los podéis conseguir en cualquier librería de España, ¿no, Alex? Sí. Podéis entrar en la web de www.holamonstruo.com. También ahí lo podéis comprar en nuestra web, ¿vale? Hacemos envíos gratuitos en España, ¿vale? Y también podemos hacer envíos por toda Europa, ¿no, Alex? Sí. Se pueden hacer envíos por toda Europa. Si queréis algún libro que a vuestros peques, algún cuento de nuestra editorial que hayamos contado, que uno de vuestros peques le gustaría tener, pues no dudéis en contactar con nosotros al correo de info@holamonstruo.com, y ahí vamos a dar toda la información, cómo podéis hacer la compra, cuáles son vuestras necesidades y cómo os gustaría tener el cuento, ¿vale? Así que ahí os responderemos cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis saber sobre nosotros. Y bueno, agradecer eternamente que siempre estáis ahí, recordar que estamos aquí para lo que necesitéis. Si queréis mandar saludos o lo que queráis, podéis escribirnos también a melesuncuento@holamonstruo.com, y también os podéis escribir a través de las redes sociales, como está haciendo mucha gente, ¿vale? Que se meten a Instagram o a Facebook, nos escriben ya sea en Hola Monstruo, en las redes sociales de Hola Monstruo o en las redes sociales de Me Lees un Cuento, ¿no, Alex? Sí. Estaremos encantados muchísimo de recibir vuestras propuestas, vuestras preguntas, y bueno, siempre estamos respondiendo a todo el mundo, ¿vale? Y bueno, pues ahora sí nos despedimos. Un beso para todos, cuidaros muchísimo y nos escuchamos en el siguiente episodio. Venga, Alex, hasta luego. Adiós. Adiós. Si os gusta el podcast y queréis hablar con los monstruos para que leamos vuestro libro preferido, podéis escribirnos a melesuncuento@holamonstruo.com. También podéis usar el canal de Telegram de Hola Monstruo. Desde ahí podemos hablar de los libros de la editorial y de los episodios que más os hayan gustado. Podéis ayudarnos con la producción de este podcast a través del Patreon de Hola Monstruo. ¿Queréis ser un Patreon de Hola Monstruo? Hemos creado un Patreon con el que podéis ser patrocinadores de Me Lees un Cuento, con una pequeña donación. A cambio, ofrecemos ciertos beneficios entre los colaboradores a partir de 3 niveles, que son... Nivel monstruo. Con 1 euro al mes tendréis los siguientes beneficios:
reconocimiento por colaborar con Me lees un cuento. Ayudarás a mejorar a tu podcast amigo. Nivel Supermonstruo. Aportando 3 euros al mes, participaréis en el sorteo de libros y regalos, reconocimiento por colaborar con Me lees un cuento y ayudarás a mejorar tu podcast amigo. Nivel Mega Monstruo. Con 6 euros al mes, podéis conseguir un libro al mes del catálogo digital de Hola Monstruo o el pack Hola Monstruo, que incluye varias sorpresas a elegir de los protagonistas de los libros de Hola Monstruo. Participarás en el sorteo de libros y regalos, obtendréis reconocimiento por colaborar con Me lees un cuento y ayudaréis a mejorar tu podcast amigo. Toda esta información la podéis encontrar en www.patreon.com/holamonstruo. Tenéis los enlaces al Patreon, canal de Telegram, en las notas de cada episodio y en la web www.holamonstruo.com. Síguenos en las redes sociales del podcast en Instagram, Facebook y Twitter o en las redes sociales de la editorial Hola Monstruo. Hasta pronto, monstruos. Adiós, monstruos.